Uno de los obstáculos más serios que enfrentan muchos cristianos para su crecimiento espiritual es el fatalismo, es decir, la convicción de que ellos están condenados a quedarse estancados en una especie de mediocridad espiritual de la que nunca van a poder salir. Bueno, si tú te estás sintiendo así en estos momentos, permíteme compartir brevemente la enseñanza del apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta. Pedro nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nota que Pedro no nos está diciendo aquí que nosotros debemos leer la Biblia o memorizarla o estudiarla. Y por supuesto, los creyentes debemos hacer todo eso. Debemos leer la Biblia todos los días, debemos estudiarla, debemos memorizar las Escrituras. Pero de lo que Pedro nos está hablando aquí, el deber que él está poniendo delante de nosotros por inspiración del Espíritu Santo es a que deseemos la palabra de Dios. Y la ilustración no podía ser más gráfica. Es desearla como el niño recién nacido desea la leche de su mamá. Mira, tú puedes traerle a un niño, a un bebé, un juguete muy atractivo, puedes ponerle delante de él a un enorme peluche. Sin embargo, él no quiere el juguete ni quiere el peluche, él quiere la leche de su mamá. Y lo que Pedro nos está diciendo es: tú y yo debemos desear la palabra de Dios con esa misma intensidad. Y la razón que Pedro nos da es muy poderosa. Pedro dice en el capítulo anterior que la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para producir el nuevo nacimiento. Dice en el capítulo 1, versículo 23, que nosotros fuimos renacidos, nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la enseñanza de nuestro texto es que la misma palabra que produce el nuevo nacimiento es el instrumento que usa Dios para alimentar esa nueva vida en Cristo. Así que, mi hermano, tú no estás condenado a quedarte estancado espiritualmente. Tú debes crecer, como dice Pedro en el versículo 2. Pero para que eso sea posible, tienes que alimentarte diariamente de las Escrituras, y para ello debes desear la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la leche de su mamá. Ahora, si tú estás en estos momentos experimentando una apatía, una especie de apatía espiritual con respecto a la Escritura, déjame darte brevemente algunos consejos. ¿Cómo tú puedes volver a percibir en ti ese deseo por la palabra de Dios, que te lleve a leerla diariamente? Bueno, en primer lugar, examina tu vida, porque Pedro nos dice aquí que el pecado, versículo 1, nos va a mantener lejos de las Escrituras, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, etcétera. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Decía Martín Lutero: o el pecado te va a mantener lejos de la Biblia, o la Biblia te va a mantener lejos del pecado. Así que, en primer lugar, examina tu vida si hay algo que está matando tu apetito espiritual. Pero en segundo lugar, pídele a Dios en oración que renazca en ti ese anhelo, ese deseo por leer las Escrituras. Agustín de Hipona le oraba a Dios diciendo: Señor, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. El fatalista que hay en nosotros nos dice que nuestros deseos no pueden cambiar de la noche a la mañana, pero Dios sí puede cambiarlos. Órale a Dios. Mira lo que el salmista le oraba a Dios en el Salmo 119 y apropiate tú de esas palabras. Órale a Dios con las palabras del Salmo 119 y pídele a Dios que te dé anhelo por las Escrituras. Por otro lado, comienza a leer la Biblia, aunque no lo desees. Es la lectura de la palabra de Dios lo que Dios va a usar para renacer en nosotros, hacer renacer en nosotros el anhelo por su palabra. Así que, mi hermano, si has estado apático con respecto a la palabra de Dios, pídele perdón al Señor por esta apatía con respecto a su palabra. Acógete a su gracia en Cristo, recibe por la fe el perdón que Dios ofrece para todos aquellos que confiesan sus pecados.
y comienza a leer las Escrituras en oración. Y tú vas a ver cómo Dios va a comenzar a obrar en ti ese anhelo, ese deseo por ir a las Escrituras que Él va a usar para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca, para que nosotros podamos crecer para salvación, precisamente porque a través de ella hemos gustado la benignidad del Señor.